El olor a whisky caro y a desesperación llenaba el aire, tan denso que casi se podía tocar. Afuera, la Ciudad de México rugía con su furia nocturna, pero aquí, en el penthouse de la Torre Garza, el único sonido era un sollozo ahogado, el llanto de una mujer que lo tenía todo y no tenía nada. «Nadie me ama de verdad», susurró Isabela Garza, no para mí, sino para las sombras que bailaban en las paredes de su oficina de $1.000.000. Su voz, la misma que hacía temblar a juntas directivas enteras, ahora era frágil como el cristal. Estaba hecha un ovillo en el costosísimo sofá de piel italiana, temblando, no de frío, sino de una soledad tan profunda que helaba los huesos. Yo, Mateo Reyes, el hombre de mantenimiento, no debería haber estado allí. Mi lugar estaba en los sótanos, entre tuberías y cables, no en el Olimpo del piso 50, pero la había encontrado así, rota, rodeada de botellas vacías, con el rímel corrido manchando sus mejillas como tinta negra sobre un lienzo pálido. Sin saber qué hacer, movido por un impulso que no entendía, tomé la manta de emergencia de mi casillero y la puse sobre sus hombros. Era una manta simple, áspera, indigna de tocar su piel. Cuando me di la vuelta para desaparecer, para volver a mi mundo invisible, su mano se cerró sobre mi brazo. Sus dedos, helados, se aferraron a mi overol gastado con una fuerza que me sorprendió. «No te vayas», suplicó, con los ojos fijos en mí. «Por favor, no me dejes sola». En ese momento, las barreras de clase, de poder y de dinero se hicieron polvo. Éramos solo un hombre y una mujer en medio de una tormenta, y yo era su único ancla. Pero para entender cómo llegamos a esa noche, a esa súplica desesperada, hay que entender los dos mundos que chocaron para hacerla posible. Mi mundo olía a cloro y a cansancio. A mis 32 años, mi vida era un rompecabezas de turnos dobles en esa misma torre, la Torre Garza. Un laberinto de pasillos interminables y pisos de mármol que yo pulía hasta ver mi propio reflejo, un rostro demacrado por la falta de sueño. Vivía en Iztapalapa, en un pequeño departamento donde la renta siempre parecía llegar antes que la quincena. Mi mayor miedo no era la pobreza, sino la posibilidad de no ser suficiente para mi hija, Sofía, mi pequeña luz de 6 años. Su madre se había ido hacía tiempo, buscando una vida sin las cadenas que, según ella, mi hija y yo representábamos. Se fue y me dejó con una herida abierta y una desconfianza crónica hacia el mundo, pero también me dejó el regalo más grande, la responsabilidad total de ese ser humano que era mi universo entero. Cada día era una batalla silenciosa contra la vergüenza. Mientras limpiaba las huellas de zapatos de $1.000, soñaba con un futuro donde Sofía nunca tuviera que entender la dolorosa distancia entre la palabra querer y la palabra poder. En el cielo de ese mismo edificio, en un penthouse que parecía flotar sobre la ciudad, reinaba Isabela Garza. A sus 35 años, era la CEO del imperio inmobiliario Grupo Garza, una fortaleza que ella misma había hecho 3 veces más grande. El mundo la conocía como la Dama de Hielo. La veían en las portadas de Forbes y Expansión, una estratega implacable, una mente brillante encerrada en un cuerpo de diseñador. Su vida era una coreografía perfecta de autos blindados, reuniones de alto nivel, y una soledad tan vasta que el eco de sus pasos resonaba en los salones vacíos de su apartamento. Era la heredera de un apellido pesado y de un padre que nunca le dio un abrazo. Solo metas que cumplir. El afecto para ella era un concepto abstracto. Aprendió desde niña que el poder era su único escudo, su única armadura contra un mundo que siempre quería algo de ella. Su vulnerabilidad era un secreto guardado bajo 7 llaves, forjado en el fuego de una traición devastadora. Años atrás, su prometido, un hombre de su mismo círculo dorado, no solo la engañó con otra mujer, sino que filtró información confidencial a un competidor, casi llevando a la empresa familiar a la ruina. Esa herida nunca sanó. En su alma se grabó una verdad amarga y cínica. Para el mundo ella no era una mujer, era un activo, un premio. Y el amor de verdad, era una fantasía barata para gente
que no tenía nada que perder. Nuestros universos, separados por un abismo social y económico, estaban destinados a no tocarse jamás. Pero una noche de sábado, el destino, o quizás solo una tubería defectuosa, tuvo otros planes. Una tormenta brutal azotaba la Ciudad de México, y en la oficina personal de Isabela, una tubería maestra reventó. El agua lo inundaba todo: alfombras persas, planos de proyectos millonarios, contratos que valían fortunas. Yo era el único de mantenimiento de guardia. Mi comadre, que siempre me cuidaba a Sofía, tuvo una emergencia familiar. No tenía con quién dejarla. Así que, con el corazón en la garganta, la llevé conmigo. Le di su cuaderno y sus colores y le supliqué que se quedara en un rincón, quieta y en silencio, mientras yo intentaba contener el diluvio. Isabela bajó de su penthouse como un huracán. Su rostro era una máscara de furia fría. Me vio y no me vio. Para ella, yo era parte del problema, un engranaje defectuoso, una pieza invisible y anónima que no estaba haciendo su trabajo lo suficientemente rápido. Me ladró órdenes, su voz cortante como un látigo, sin notar el temblor en mis manos. Estaba a punto de disculparme por la existencia de mi hija en su sagrado espacio, cuando en medio de su ira su mirada se desvió. Y entonces la vio. Vio a Sofía, acurrucada en una silla demasiado grande para ella, con sus ojos enormes y asustados fijos en la escena. Por un segundo, solo un segundo, la armadura de la dama de hielo se resquebrajó. La CEO implacable desapareció, y en su lugar quedó una mujer que miraba a una niña pequeña e indefensa, perdida en la inmensidad de su poder. Y algo dentro de ella, quizás el fantasma de su propia infancia solitaria en una mansión igual de fría, se removió. No dijo nada, pero el tono de su voz cambió. La tormenta en sus ojos amainó, dejando solo una extraña calma. Esa noche cambió algo invisible entre nosotros. A partir de ese día, el aire en el piso 50 se sentía diferente. La señora Garza, que antes pasaba a mi lado como si yo fuera parte del mobiliario, ahora a veces levantaba la vista de sus documentos y me daba un escueto «Buenas noches, Reyes». Para cualquiera sería un gesto insignificante. Para mí era como si el sol hubiera decidido saludar personalmente a una hormiga. Empecé a notar su mirada sobre mí en momentos extraños. Si estaba cambiando un foco en el pasillo o puliendo una de las estatuas de bronce del vestíbulo, a veces sentía sus ojos fijos en mi espalda desde el umbral de su oficina. No era una mirada de supervisión, era algo más, inquisitivo, casi perplejo, como si estuviera tratando de resolver un acertijo. La verdadera prueba de este cambio silencioso llegó unas semanas después. Una tarde, mientras yo terminaba mi turno, su asistente personal, una mujer siempre al borde de un ataque de nervios, me interceptó. «Reyes, la señora Garza necesita verte en su oficina». El corazón me dio un vuelco. En mi mundo, una llamada así solo significaba una cosa: despido. Caminé por el pasillo que tantas veces había trapeado, sintiendo que mis botas de trabajo sucias profanaban la alfombra de seda. Entré a su oficina y la encontré de pie, junto a su escritorio. Sobre la superficie de caoba yacía un marco de plata destrozado. Dentro, la foto en blanco y negro de una mujer con una sonrisa triste, que se parecía increíblemente a ella. «Se me cayó», dijo con una voz desprovista de emoción, pero sus manos delataban su nerviosismo al alisar una arruga inexistente en su falda. «El servicio de mantenimiento especializado tardará días. ¿Tú sabes arreglar estas cosas?» Miré el marco. Estaba hecho de plata maciza, una antigüedad. El cristal estaba hecho añicos y una de las bisagras se había torcido. «Puedo intentarlo, señora», respondí. Me lo llevé a mi pequeño taller en el sótano, un rincón que olía a aceite y a soledad. Pasé horas esa noche, con una delicadeza que no sabía que poseía, enderezando el metal, limpiando cada fragmento de cristal y reemplazándolo con uno que corté a la medida de un viejo cuadro que tenía guardado. Reforcé la bisagra con una soldadura casi invisible. Al día siguiente, se lo entregué. Ella lo tomó en sus manos, recorriendo con la yema de sus dedos el borde que yo había reparado.
Abrió y cerró el marco. Estaba perfecto. Sus ojos se encontraron con los míos, y por primera vez no vi al aseo ni a la dama de hielo. Vi a una mujer agradecida. Abrió un cajón de su escritorio y sacó un fajo de billetes. «Gracias, Reyes. Esto es por tu tiempo». Eran varios billetes de 500 pesos, probablemente más de lo que ganaba en una semana. Mi primer impulso fue aceptarlo. Sofía necesitaba un tratamiento dental, y esa lana nos caería del cielo. Pero algo me detuvo. Miré la foto de su madre, luego la miré a ella. Había algo sagrado en ese objeto, en el cuidado que puse para repararlo. Aceptar dinero por eso se sentía como una traición. «No, gracias, señora Garza», dije, empujando suavemente su mano. «Hay cosas que no se hacen por lana». Su rostro fue un poema. La confusión, la sorpresa y algo más que no pude descifrar. Se quedó con la mano extendida, con el dinero que podía comprar casi todo, pero que no podía comprar ese gesto. «Como quieras, Reyes», dijo finalmente guardando los billetes. «Puedes retirarte». Salí de esa oficina sintiéndome 10 centímetros más alto. No tenía el dinero para el dentista de Sofía, pero tenía algo más, mi dignidad intacta. ¿Tú qué hubieras hecho en mi lugar? ¿Habrías tomado el dinero pensando en tus necesidades? Dímelo en los comentarios, porque hasta el día de hoy, a veces me pregunto si hice lo correcto. Esa frase, «hay cosas que no se hacen por lana», pareció resonar en las paredes de cristal de su mundo. La dinámica se volvió aún más extraña. La distancia seguía ahí, pero ahora estaba cargada de una tensión nueva, una curiosidad mutua. Ella parecía observarme no como un empleado, sino como una especie exótica que no entendía. Y yo empecé a ver las grietas en su armadura de hielo, y me sentía inexplicablemente atraído por la mujer vulnerable que se escondía debajo. El verdadero punto de quiebre, el momento que nos llevó a esa noche fatídica del inicio, llegó un mes después. El aire en la Torre Garza se había vuelto eléctrico. Se sentía la tensión en cada piso. Escuchaba susurros en los elevadores, veía a los directores entrar y salir de la oficina de Isabela con rostros pálidos. Yo, desde mi posición invisible, armé el rompecabezas. Uno de sus directores de mayor confianza, un hombre que había sido casi un mentor para ella, había vendido un proyecto multimillonario a la competencia. La traición fue brutal, no solo por la pérdida económica, sino porque venía de alguien a quien ella respetaba. Era la confirmación de su peor pesadilla, que en su mundo la lealtad no existía. Esa noche yo hacía mi ronda final. El edificio estaba en silencio, un gigante dormido, pero al pasar por el piso 50 vi una luz encendida bajo la puerta de su oficina. Era casi la 1 de la mañana. Toqué suavemente, no hubo respuesta. Preocupado, abrí la puerta un poco, y entonces la vi. La escena era la misma que ya les conté, la que me atormenta y me define. Isabela, la mujer que movía los hilos de la ciudad, estaba hecha un ovillo en su sofá, rodeada de botellas de whisky vacías, llorando en silencio. El maquillaje perfecto, corrido por sus lágrimas, no era el aseo, era una mujer rota, ahogándose en un mar de soledad. Mi instinto fue cerrar la puerta y huir. No era mi lugar, no era mi problema, pero no pude. Había algo en su dolor que me llamaba. Entré sin hacer ruido, tomé un vaso de la pequeña barra y lo llené con agua del garrafón. Se lo ofrecí en silencio. Ella levantó la vista. Sus ojos desenfocados tardaron un segundo en reconocerme. No dijo nada, solo tomó el vaso con manos temblorosas. Me di la vuelta para irme, para dejarla con su dolor privado. Fue entonces cuando su voz, apenas un susurro roto, me detuvo. «Nadie me ama de verdad», sollozó, y cada palabra era una astilla de vidrio roto. Todos quieren algo de mí, mi dinero, mi poder, mi apellido. Nadie me ve a mí». El peso de esas palabras cayó sobre mí con la fuerza de un edificio derrumbándose. No eran solo palabras, eran la confesión de un alma en ruinas. En ese instante, en esa oficina que valía más que toda mi vida, no vi a la millonaria, ni a la jefa, ni a la dama de hielo.
Vi a una niña perdida en un bosque oscuro, llamando a alguien que nunca llegó. Mi corazón, ese músculo cansado y acostumbrado a los golpes de la vida, se encogió de una compasión tan pura que me dolió. Vi temblar sus hombros y sin pensarlo, me quité la chamarra de trabajo y la puse sobre ella, sumando otra capa a la manta que ya la cubría. El olor a grasa y a desinfectante de mi ropa contrastaba violentamente con su perfume de miles de pesos. Cuando me di la vuelta para marcharme, para devolverle la soledad que creía que quería, su mano se aferró a mi brazo. Sus dedos estaban helados, pero su agarre era desesperado, como el de alguien que se ahoga y encuentra un trozo de madera. «No te vayas», susurró, y su aliento olía a whisky y a tristeza. «Por favor, no me dejes sola». Y no me fui. No sé cuántas horas pasaron. Me senté en el suelo, a una distancia respetuosa, mientras ella lloraba hasta quedarse sin lágrimas, hasta que el agotamiento la venció y se quedó dormida en ese sofá. La observé dormir, con el rostro manchado y la respiración entrecortada. Parecía tan frágil, tan diferente a la mujer de acero que aterraba a todos. Antes de que los primeros rayos de sol tocaran los rascacielos, me fui en silencio, dejándola envuelta en mi chamarra. Esa noche de vulnerabilidad compartida fue como una grieta en el muro que separaba nuestros mundos. Y a través de esa grieta, algo nuevo comenzó a filtrarse. Al principio, fueron cosas pequeñas. Empezó a crear pretextos para tenerme cerca, siempre bajo el velo de la confianza y discreción. Un día me llamó a su oficina. «Reyes», dijo, con su tono profesional de siempre, pero con algo distinto en la mirada. «Necesito que vayas a mi departamento. Olvidé unos documentos urgentes en mi estudio. Nadie más puede entrar ahí». Me dio una tarjeta de acceso y la dirección. Su departamento no estaba en un edificio. Ocupaba los 2 pisos superiores de una torre residencial en el corazón de Polanco. Al entrar, el silencio me golpeó. Mi pequeño hogar en Iztapalapa siempre estaba lleno de vida. Los gritos de los niños jugando en la calle, la música del vecino, el gasero gritando a lo lejos. Aquí, el único sonido era el zumbido del aire acondicionado. Todo era blanco, minimalista, perfecto. Parecía un museo, no un hogar. Encontré los documentos en un estudio impecable, con una pared entera cubierta de libros. Libros que no eran de negocios, sino novelas, poesía, historia del arte. En una esquina, casi escondido, había un violonchelo apoyado en su estuche. ¿Quién era esta mujer? Las excusas se volvieron más frecuentes. «Reyes, la plomería de la cocina de mi casa está haciendo un ruido extraño. ¿Podrías supervisar al técnico que envié? No confío en que no husmee». «Reyes, necesito que recojas un paquete muy delicado en una galería de arte en Coyoacán y lo traigas directamente a mi oficina». Cada encargo era una pequeña incursión en su vida, y en cada una hablábamos. No como jefa y empleado. Las conversaciones eran torpes al principio. Ella me preguntaba por Sofía, y yo al hablar de mi hija me transformaba. Le contaba cómo Sofía soñaba con ser astronauta para poder pintar las estrellas de colores, o cómo había hecho un dibujo de nosotros dos donde yo era un superhéroe con una escoba como capa. Una vez le mostré una foto de ella en mi celular, con la boca manchada de chocolate y una sonrisa que podía iluminar el apagón más oscuro. Isabela miró la foto durante un largo rato, con una expresión que no pude descifrar. Era una mezcla de anhelo y de una tristeza infinita, y ella, poco a poco, empezó a hablar también. Nunca de la traición, nunca de su padre, nunca del dolor que la había quebrado esa noche. Hablaba de cosas seguras, de los libros que leía. «Este autor ruso», me dijo una vez, señalando un libro grueso en su escritorio, «entiende la soledad mejor que nadie». Otra tarde, mientras esperaba a que terminara una llamada, la escuché tararear una melodía. Era un bolero antiguo, de esos que mi abuela solía escuchar en la radio. Cuando colgó, me vio mirándola y se sonrojó. «Una vieja costumbre», dijo, a la defensiva. «Mi nana me los cantaba. Eran pequeñas ventanas a su alma, y yo me asomaba con una mezcla de fascinación y terror. Me sentía cada vez más atraído por la mujer que se escondía detrás de la máscara de hielo.
por su inteligencia, por su inesperada ternura, por la tristeza en sus ojos. Pero cada vez que sentía esa atracción, el miedo y la vergüenza me golpeaban como una ola helada. ¿Qué estaba haciendo yo? ¿Qué podía ofrecerle a una mujer como ella? Un departamento con goteras, una cuenta de banco casi siempre en ceros y un futuro incierto. Para ella yo debía ser una distracción, una curiosidad, el empleado humilde que la vio llorar, un escape exótico de su mundo de tiburones y traiciones. La gente como yo no se mezcla con la gente como ella, no en el mundo real. ¿O sí? ¿Creen ustedes que el dinero y la clase social son barreras insuperables para el afecto verdadero? Déjenme su opinión en los comentarios, porque yo vivía con esa pregunta taladrándome la cabeza todos los días. Una noche, el pretexto fue una supuesta falla en el sistema de iluminación de su terraza. Cuando llegué, las luces funcionaban perfectamente. Ella estaba allí, no con sus trajes de poder, sino con unos jeans y una simple camiseta negra. Tenía el pelo suelto y no llevaba ni una gota de maquillaje. Se veía más joven, casi normal. Creo que fue una falsa alarma, dijo, sin mirarme a los ojos. Pero ya que estás aquí, ¿quieres un café? Mi instinto me gritaba que corriera, que me negara, que mantuviera la distancia que nos separaba. Pero mi corazón, ese traidor, dijo sí antes de que pudiera detenerlo. Nos sentamos en su terraza, con la inmensidad de la Ciudad de México a nuestros pies, un mar de luces parpadeantes que se extendía hasta el infinito. Por un momento no fuimos la CEO y el conserje. Fuimos solo un hombre y una mujer, compartiendo un silencio que decía más que 1000 reuniones de negocios. Ella me habló de las estrellas, de cómo de niña soñaba con ser astrónoma, un sueño aplastado bajo el peso de las expectativas de su apellido. Yo le hablé de Sofía, de cómo sus pequeñas manos olían a crayones y a galletas, de cómo su risa era el único sonido que podía ahogar el ruido de mis preocupaciones. Por primera vez ella no me escuchaba con la condescendencia de una jefa, sino con una atención casi hambrienta, como si estuviera bebiendo de un pozo en medio de un desierto. Pero mientras la noche avanzaba, la ilusión se desvanecía, y las luces de la ciudad que antes parecían mágicas, ahora me recordaban el abismo entre nosotros. Cada luz era una oficina, una empresa, un mundo al que yo no pertenecía. Cuando me fui, la tensión entre nosotros era palpable, una mezcla de cercanía y de una distancia insalvable. Los días siguientes fueron un torbellino de emociones contradictorias. La conexión era innegable, pero también lo era el peligro, y el peligro no tardó en mostrar su rostro. Un día, al llegar al piso 50, me topé con un hombre mayor, de traje impecable y una mirada tan fría que podría congelar el acero. Era don Rogelio Garza, el padre de Isabela, el fundador del imperio. Nunca lo había visto en persona. Pasó a mi lado sin mirarme, pero sentí su desprecio como una bofetada. Más tarde, escuché gritos ahogados desde la oficina de Isabela. Cuando él salió, su rostro era una máscara de furia contenida. Momentos después, Isabela me llamó. Estaba de pie junto a la ventana, dándome la espalda. «Mi padre cree que estoy cometiendo un error», dijo, su voz tensa. «¿Un error?», pregunté, aunque ya sabía la respuesta. Ella se giró, y en sus ojos vi una batalla. «Cree que mi cercanía contigo es una debilidad, una mancha en mi reputación». No dijo romance ni relación, solo cercanía, pero la palabra flotaba entre nosotros, pesada y prohibida. Para él, todo es un activo o un pasivo, Mateo. Y tú, para el grupo Garza, eres un pasivo. Me lo dijo sin crueldad, como quien lee un informe financiero, y eso lo hizo aún más doloroso. Pero la advertencia de su padre fue solo el primer golpe. El segundo vino de mi propio pasado, un fantasma que creía enterrado. Una noche, al llegar a mi departamento, la encontré esperando en la escalera. Laura, la madre de Sofía. No la había visto en casi 3 años. Estaba más delgada, con la misma mirada inquieta y ambiciosa que recordaba. «Mateo», dijo, con una sonrisa que no le llegaba a los ojos. «He oído cosas, que te estás codeando con gente importante». El rumor había corrido como la pólvora.
Mi sangre se heló. Sofía está bien, es lo único que te debe importar, respondí tratando de pasar, pero me bloqueó el paso. Me importa tanto, dijo, su voz volviéndose afilada, que estoy pensando que tal vez no está en el mejor lugar, un padre soltero con un sueldo miserable y ahora metido en quién sabe qué líos con una ricachona. No suena muy estable, ¿verdad? La amenaza era clara. Estoy pensando en pedir la custodia completa. Un juez vería mi punto de vista. El suelo desapareció bajo mis pies. Usar a nuestra hija como moneda de cambio. Era su golpe más bajo y más efectivo. Se fue dejándome con el veneno de su amenaza corriendo por mis venas. La vida, que ya era una cuerda floja, se convirtió en un campo de minas. Por un lado, la desaprobación del padre de Isabela creaba una tensión helada en la torre. Por otro, la amenaza de Laura me robaba el sueño. Y entonces, como si el destino quisiera probar los límites de mi resistencia, Sofía empezó a quejarse de un dolor de muelas. Al principio no le di importancia, pero el dolor se hizo insoportable. La llevé a un dentista de la colonia, un consultorio pequeño y modesto. El diagnóstico fue un golpe en el estómago, una infección grave que requería un tratamiento de conductos y una corona. El costo era una cifra astronómica para mí, el equivalente a 3 meses de mi sueldo. Me sentí fracasar como padre, como hombre. La vergüenza era un sabor amargo en mi boca. ¿De qué servía mi dignidad si no podía quitarle el dolor a mi hija? Fue en ese estado de desesperación que la trampa se presentó como una solución. Un tipo se me acercó en la cafetería de empleados, un supuesto primo de otro de los de mantenimiento. «Oye, Mateo», me dijo con una familiaridad que me incomodó. «Escuché que andas corto de lana. Tengo un jale para ti. Fácil. Un amigo necesita mover unos equipos de cómputo de una bodega a otra esta noche. Te paga 5,000 pesos en efectivo, nomás por un par de horas de trabajo. 5,000 pesos. Era casi la mitad del tratamiento de Sofía. La oferta era demasiado buena para ser verdad, y una parte de mí lo sabía. Pero la imagen de mi hija llorando de dolor era más fuerte que mi prudencia. Le dije que lo pensaría. Toda la tarde la oferta me taladró la cabeza. Era dinero rápido, dinero que necesitaba desesperadamente. ¿Qué tan malo podía ser? Pero entonces recordé las palabras que le dije a Isabela. Hay cosas que no se hacen por lana. Estaba a punto de traicionar mi propio principio. ¿Por qué este desconocido sabía de mis problemas de dinero? ¿Por qué tanta prisa? Esa noche fui al punto de encuentro que el hombre me había indicado, una calle oscura en una zona industrial. Mi corazón latía con fuerza, una mezcla de esperanza y de un miedo terrible. El tipo estaba allí, junto a una camioneta sin placas. «Órale, qué bueno que viniste», dijo abriendo la puerta trasera. «Solo hay que cargar esto y nos vamos». Miré dentro de la camioneta. Las cajas no parecían equipos de cómputo. Tenían el logo de la empresa rival de Grupo Garza, la misma que los había saboteado. Un escalofrío me recorrió la espalda. Esto no era un favor, era una trampa. Querían que me vieran robando material de la competencia. Querían incriminarme, usarme para llegar a Isabela. «¿Sabes qué?», dije, retrocediendo lentamente. «No puedo». Me salió un imprevisto. La sonrisa del hombre se desvaneció. «Es un error, amigo, un grave error». Di media vuelta y caminé sin correr, forzándome a mantener un paso normal mientras cada célula de mi cuerpo gritaba que huyera. El sonido de la camioneta arrancando a mis espaldas fue el disparo de salida que no pude ignorar. Corrí. Corrí como no lo había hecho en años, con el aire helado de la noche quemándome los pulmones y el eco de esa amenaza rebotando en mi cráneo. Un grave error. No era solo una amenaza, era una sentencia. Me había negado a ser su peón y ahora iban a sacarme del tablero a la fuerza. Llegué a mi departamento sin aliento, con el corazón martillándome las costillas. Entré de puntillas. Sofía dormía en su pequeña cama, abrazada a un perro de peluche al que le faltaba un ojo. Verla así, tan pacífica, tan ajena a la podredumbre del mundo que yo habitaba, fue como un bálsamo y un puñal al mismo tiempo. La arropé, besé su frente y me senté en la oscuridad de la sala, esperando. No sabía qué esperaba. ¿Sirenas de policía?
unos matones tirando la puerta abajo, pero la noche pasó en un silencio tenso y agobiante. Por la mañana, casi me había convencido de que todo había sido una pesadilla, una alucinación producto del estrés y la desesperación. Casi. El mundo se vino abajo no con un estruendo, sino con el zumbido de mi celular. Era un mensaje de mi compañero del turno de día. «Mateo, ¿estás bien? Prende la tele, carnal. O mejor no lo hagas». La curiosidad, esa serpiente venenosa, me pudo más que el miedo. Abrí el navegador de mi teléfono y el primer titular de un portal de chismes me golpeó en la cara. El gigoló de la Torre Garza, el sórdido romance de la multimillonaria Isabela Garza con su empleado de limpieza. Debajo del titular había una serie de fotografías. Eran fotos granuladas tomadas de lejos, como por un paparazzi. Una era de la noche en que me senté con ella en su terraza. El ángulo hacía parecer que estábamos peligrosamente cerca, casi besándonos. Otra era de mí saliendo de su departamento en Polanco, temprano por la mañana, con la misma ropa del día anterior. La peor de todas era una foto mía, de espaldas, ayudándola a subir a su coche una noche que se sentía mal. La imagen estaba manipulada para que pareciera que mi mano estaba en un lugar inapropiado, posesivo. La narrativa del artículo era veneno puro. Me pintaban como un oportunista, un don nadie que se había aprovechado de una mujer vulnerable y solitaria para sacarle dinero. Usaban mi dirección en Iztapalapa, mi sueldo miserable, mi condición de padre soltero, todo como armas para construir una caricatura grotesca y humillante. Sentí que el aire me faltaba. La vergüenza era una marea de lodo caliente que me subía por el cuello. Ese día, caminar hacia la Torre Garza fue la experiencia más humillante de mi vida. Ya no era invisible. Cada mirada era una daga. Los guardias de seguridad que antes me saludaban con un «¿Qué onda, Matt?», ahora me miraban con una mezcla de asco y curiosidad morbosa. Las secretarias cuchicheaban a mi paso. El tipo del café me sirvió con un desprecio que nunca antes había visto. Era una celebridad de la infamia. Cuando llegué al piso 50, la asistente de Isabela me interceptó en el pasillo. «Reyes», dijo, sin mirarme a los ojos. «La junta directiva está reunida. La señora Garza me pidió que te dijera que por hoy te quedes en el área de mantenimiento. No subas, por favor». La orden era clara. Era un leproso. Mi presencia aquí arriba era tóxica, una mancha en la alfombra de seda que debía ser eliminada. Me encerré en mi pequeño taller del sótano, el único lugar donde las miradas no me alcanzaban, pero no había escapatoria. Mi teléfono no paraba de sonar. Números desconocidos, reporteros carroñeros ofreciendo dinero por mi versión de la historia. Y entonces llegó la llamada que congeló hasta la última gota de sangre en mis venas. Era Laura. Su voz era dulce, falsamente compasiva. «Mateíto, acabo de ver las noticias. ¡Qué barbaridad! Pobre de ti. Y sobre todo, pobre de mi Sophie». El «mi Sophie» fue como un golpe directo al estómago. «No tienes nada que decir, Laura», le espeté. «Ah, claro que sí», respondió, y su tono se volvió duro como el acero. «Tengo mucho que decir. Por ejemplo, que su padre, en lugar de buscar un trabajo digno, se dedica a seducir a su jefa millonaria, exponiéndola a escándalos y a un ambiente totalmente inapropiado. ¿Sabes a quién le va a encantar escuchar esa historia? A un juez de lo familiar. Mi abogado te buscará mañana. Voy a pedir la custodia completa, por el bien de mi hija». Colgó. Me quedé con el teléfono en la mano, temblando. El suelo no solo había desaparecido, el universo entero se había colapsado sobre mí. Me habían quitado la dignidad. Estaban a punto de quitarme el trabajo, y ahora venían por lo único que le daba sentido a mi existencia. Venían por mi hija. ¿Qué harías tú en esa situación? Cuando sientes que el mundo entero se ha puesto en tu contra, ¿dónde encuentras la fuerza para seguir luchando? Dímelo en los comentarios porque en ese momento yo no la encontraba por ningún lado. Estaba acabado. Horas más tarde, cuando la noche había vuelto a caer sobre la ciudad, recibí una llamada. Era un número privado. Contesté, esperando escuchar de nuevo la voz de un reportero o de un abogado. Pero no, era ella. «Mateo», dijo Isabela.
Su voz sonaba extrañamente calmada, pero era la calma del ojo de un huracán. Podía sentir la furia y la presión girando a su alrededor. La junta directiva quiere tu cabeza en una bandeja de plata. Creen que despedirte es la única forma de controlar el daño, de salvar la reputación de la empresa. Hizo una pausa. Yo no dije nada. ¿Qué podía decir? Tenía razón. Yo era el pasivo, la pieza defectuosa, el clavo que había que sacar para que la máquina siguiera funcionando. Mi padre dice que es la única decisión lógica. Mi ex prometido, el que me traicionó, incluso llamó para ofrecerme su apoyo y decirme que siempre supo que yo tenía mal juicio para los hombres. Su voz se quebró ligeramente en la última frase, una grieta minúscula en su armadura. Se recompuso al instante. Tengo una rueda de prensa convocada para mañana a las 10. El mundo espera que te destruya, que te despida y que niegue todo. Hizo una pausa que se sintió eterna, un abismo de silencio al otro lado de la línea. Yo esperaba el golpe de gracia, la disculpa fría, el «lo siento, Mateo», pero son negocios. En cambio, lo que dijo a continuación detuvo el mundo. Pero no voy a hacerlo, Mateo, no voy a darles lo que quieren. Mi cerebro no podía procesar las palabras. ¿Qué? Fue lo único que logré articular. He pasado toda mi vida construyendo muros para que nadie pudiera lastimarme, continuó. Y su voz ya no era la del aseo, era la de la mujer en el sofá, la mujer que me sujetó el brazo en la oscuridad. Y tú, sin pedir nada, sin querer nada, fuiste el único que vio a través de ellos. Creen que eres mi debilidad. Voy a demostrarles que eres mi fuerza. Colgó antes de que pudiera responder, dejándome en el sótano con el eco de una promesa que parecía demasiado grande para ser real. La mañana siguiente, el mundo contuvo la respiración. Yo estaba en mi departamento, con Sofía viendo caricaturas en la sala, ajena a la tormenta. No pude ir a trabajar. Encendí la televisión de 14 pulgadas que heredé de mi abuela justo a las 10. La pantalla se llenó con el logo de Grupo Garza y un mar de reporteros, y entonces ella apareció. Caminó hacia el podio con una calma que helaba la sangre. No parecía una mujer acorralada, parecía una reina a punto de dictar sentencia. El mundo esperaba una negación, un despido, una disculpa. Lo que obtuvieron fue una declaración de guerra. Con una frialdad quirúrgica, Isabela no solo me defendió, sino que me elogió. Mateo Reyes, dijo mirando directamente a la cámara principal, y sentí como si me estuviera hablando a mí. Es el hombre con más integridad que he tenido el privilegio de conocer. Un padre devoto y un ser humano cuya lealtad y decencia valen más que todos los activos de esta compañía. Luego, la dama de hielo desenvainó su espada. En las pantallas gigantes detrás de ella, apareció una serie de documentos, correos electrónicos y registros de transferencias bancarias. Presentó pruebas irrefutables del sabotaje de su competidor, vinculando la filtración de las fotos manipuladas directamente con ellos y con el director que la había traicionado. Anunció una demanda multimillonaria por difamación y espionaje corporativo que haría temblar los cimientos de la bolsa de valores. Pero no se detuvo ahí. Fue más allá. Su rostro se suavizó por un instante. Se habla mucho de la soledad del poder, dijo, y la sala quedó en un silencio sepulcral. Pero se habla poco del valor de la lealtad genuina, el tipo de lealtad que no se compra, el tipo de lealtad que un hombre le demuestra a su hija todos los días y que, a veces, nos recuerda a los demás lo que de verdad importa. Con esas palabras, se dio la vuelta y se marchó del podio, dejando a la prensa en un estado de shock colectivo. Había ganado la batalla pública, pero mi guerra personal apenas comenzaba. Fiel a su palabra, el abogado de Laura me contactó, pero Isabela ya se había adelantado. Esa misma tarde tocaron a mi puerta. Eran 2 personas, un hombre y una mujer, con trajes tan caros que parecían fuera de lugar en mi edificio. Eran del mejor y más temido bufete de abogados de México. «Señor Reyes», dijo la mujer con una sonrisa tranquilizadora, «la señora Garza nos ha contratado para representarlo. No tiene nada de qué preocuparse. Mientras ellos se hacían cargo de la pesadilla legal, yo me sentía inútil.
Isabela estaba luchando por mí en todos los frentes, y yo no podía hacer nada más que mirar. La frustración me comía por dentro. Fue entonces, en una de esas noches de insomnio, repasando cada detalle de los últimos meses, que un recuerdo insignificante volvió a mí como un relámpago. Una conversación que escuché de pasada, mientras trapeaba el pasillo fuera de la oficina del director traidor, semanas antes del escándalo. Él hablaba por teléfono en voz baja, creyendo que nadie escuchaba. Mencionó un paquete final para nuestros amigos de Sinergia y una entrega discreta en la bodega de Vallejo. Sinergia era el nombre de la empresa rival. En ese momento no significó nada, ahora lo significaba todo. Llamé a Isabela en mitad de la noche. Le conté cada palabra que recordaba. Al otro lado de la línea hubo un silencio, y luego escuché el tecleo furioso de su computadora. «Mateo», dijo, con la voz cargada de una nueva energía. «Acabas de darme el golpe de gracia. Acabas de darme la prueba que necesitábamos para demostrar que no fue solo espionaje, fue una conspiración criminal». Con esa pieza final el imperio de su rival se desmoronó. El juicio por la custodia de Sofía, en comparación, fue casi un trámite. Cuando Laura y su abogado intentaron usar el escándalo mediático en mi contra, los abogados de Isabela presentaron la sentencia del caso corporativo, demostrando que yo había sido la víctima de una campaña de difamación. El golpe final, sin embargo, lo dio Isabela misma. Subió al estrado no como la CEO de Grupo Garza, sino como Isabela. Habló de las veces que me había escuchado hablar de Sofía, de la foto que le mostré, del cuidado con el que reparé el marco de su madre. «He visto a muchos hombres luchar por poder y dinero», le dijo al juez con una sinceridad que desarmó a todos en la sala. Nunca había visto a un hombre luchar con tanto amor por su hija. El mejor ambiente para Sofía es al lado de su padre. Ganamos. Ganamos ambas batallas. La custodia de Sofía me fue ratificada por completo, y Laura desapareció de nuestras vidas tan rápido como había llegado. La reputación de Isabela, lejos de estar destruida, se elevó a niveles legendarios. Ya no era la dama de hielo, era la leona de Garza, una líder que protegía a los suyos. Nuestra historia no termina con una boda de cuento de hadas en un salón de lujo, ni con titulares en las revistas del corazón. Termina con algo mucho más real, mucho más valioso. Termina un domingo por la tarde en un parque de Coyoacán. El sol se filtra a través de las hojas de los árboles, pintando manchas de luz en el suelo. Sofía, con una risa que es la única música que necesito, vuela cada vez más alto en el columpio. Yo la empujo, sintiendo el ritmo familiar de su felicidad. A unos metros, sentada en una banca, está Isabela. No lleva tacones ni trajes de diseñador. Lleva unos jeans gastados y una simple camiseta blanca. Su cabello está recogido en una coleta informal y en su rostro hay una sonrisa genuina, tranquila, que ya no necesita esconderse detrás de ninguna armadura. Me ve y sus ojos brillan con un tipo de riqueza que no se puede depositar en un banco. Yo ya no soy el hombre de mantenimiento. Isabela creó un puesto para mí, gerente de logística personal. Un título elegante para decir que soy su mano derecha, su persona de confianza, con un sueldo que me permite darle a Sofía todo lo que necesita y más. Pero mi valor ya no lo mido en pesos, lo mido en la tranquilidad de estas tardes, en la seguridad de saber que soy suficiente. Ella ya no es la millonaria solitaria, prisionera de su propia fortaleza de cristal. Ha encontrado un amor que no pide, que no negocia, que simplemente es. Juntos, en silencio, hemos construido nuestro propio mundo, un pequeño rincón donde las etiquetas de padre pobre y millonaria solitaria ya no existen. Solo somos una familia improbable, forjada en el fuego de la traición y la soledad, que contra todo pronóstico decidió ser. ¿Crees que el amor verdadero puede realmente borrar las líneas que la sociedad dibuja entre nosotros? Si esta historia te ha hecho pensar, si te ha tocado el corazón de alguna manera, déjame tu opinión en los comentarios. Y si quieres escuchar más relatos sobre cómo las conexiones más inesperadas pueden cambiarlo todo, suscríbete al canal.
A veces, las historias más grandes se esconden en los lugares más humildes.